Sean bienvenidos al tiempo de Dios, un tiempo para contemplar la palabra del Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. Una de las cosas más tristes que he tenido que ver en mi ministerio es ver cómo una familia se divide por diferencias de ideología o políticas. Es ver cómo un hijo ofende a su padre simplemente porque no piensa como él. Es ver cómo en muchas familias algunas personas son humilladas simplemente porque no comparten el modo de pensar de los otros. Es triste ver que un marido trate mal a su esposa porque ella ha hecho otra opción política diferente a la de él. Es triste ver que un hijo se separe de sus padres porque ellos no siguen las ideologías que él está siguiendo. Y lo peor de eso es que a veces seguimos ideologías y políticas de personas que no tienen ningún interés en ayudarnos y en levantarnos de las dificultades que estamos pasando. Es triste cuando ustedes en casa se matan por las diferencias, en cuanto a aquellos que tanto defienden se aprovechan de su necesidad, de su debilidad. Eso sucede mucho en nuestros países. Vemos unos políticos aprovecharse de la desgracia de los otros. Vemos a tantos que se aprovechan de la situación del pueblo para mostrarse como los salvadores. Vemos a otros que nos usan. Nuestro país, cómo pasa por tantas necesidades de ese tipo. Y nosotros seguimos encomendando nuestra fe y nuestra vida, nuestra esperanza en personas que realmente no tienen un compromiso con el pueblo, mas con sus propios intereses. Por sus frutos los conocerán, nos dice el Evangelio de hoy. ¿Cuáles son los frutos que nos dan los políticos corruptos que acaban con nuestro país? ¿Cuáles son los frutos que puede dar un hijo que ofende a sus propios padres? ¿Cuáles son los frutos que nos puede dar una iglesia que no es capaz de ser coherente con el Evangelio que anuncia? Joven, si tu novio ofende delante de ti a su propia madre, no dudes, él te va a ofender a ti cuando sea su esposa. Joven, si tu novia no es capaz de respetar a aquellos que le dieron la vida, ¿tú crees que te va a respetar a ti? Padres, si sus hijos no son capaces de asumir responsabilidades en su propia casa, ¿tú crees que lo harán cuando se consideren libres y salgan de allí? Fieles de la iglesia, si ustedes no son capaces de vivir una Eucaristía con ánimo, con entusiasmo, ¿qué tipo de iglesia es la que esperamos si no somos capaces de comprometernos con ella? Si un seminarista no es capaz de vivir una vida coherente de oración, de acogida del Señor, ¿cómo podemos esperar sacerdotes santos que nos anuncien el Evangelio con radicalidad? No podemos esperar lo que nosotros no estamos produciendo con nuestros frutos. Pidámosle al Señor que nos ilumine y nos dé la gracia de cambiar esas actitudes en nuestra vida. No podemos seguir soportando sacerdotes que no sean capaces de vivir su fe con radicalidad y anunciar el Evangelio no solo de palabras, sino con una vida coherente. No podemos seguir soportando familias que se dividen por incoherencias y no son capaces de renunciar a sus propios pareceres para satisfacer el corazón de alguien que necesita de ellos. Necesitamos cambiar en nuestras vidas. Necesitamos producir frutos verdaderos que muestren que Dios está presente en medio de nosotros. Solo así podremos ser familias, iglesia, que testimonia el Evangelio. Que el Señor nos ilumine y nos permita vivir esa gracia. Amén.